nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos de inmediato con los temas. Primero que todo, vamos a hablar de una reunión que la Junta ha convocado para mañana. Parece que el tema de los estados financieros tienen un patín a la Junta. Bueno, empezamos por ahí, licenciado. Sí, es una de las funciones primordiales de la ley promesa, poder poner al día la situación de los estados financieros. Eso estaba en uno de los escalones más altos de la agenda de la Junta, porque si tú no tienes los estados financieros, tú no sabes realmente cuál es la condición financiera del gobierno, ¿verdad? La condición fiscal. No sabes cuáles son tus activos y tus pasivos. No puedes identificar, ¿verdad? Cuánto tienes y cuánto debes. Tercero, no puedes hacer promesas porque no sabes cuál es tu situación financiera. Cuarto, los acreedores no pueden ver cuál es realmente la situación del gobierno para ver si las promesas que están haciendo son razonables o no. Y la Junta ha seguido haciendo negocios de la manera normal, a pesar de que en 4 años no han conseguido poner al día esta situación. Y la situación es grave, José Elías, porque solamente se ha logrado estado financiero hasta el 2016. Falta 17, 18 el año pasado y este que está corriendo. Y la cuestión sería el cuestionamiento de si es viable tú llegar a un proceso de ajuste de deuda, a la confirmación de un plan de ajuste de deuda, si tú no tienes una idea clara, confiable de la situación financiera del gobierno. Ellos se han percatado de esas críticas y en las últimas semanas le han puesto mucha presión. Hicieron una investigación sobre BDO. Sabes que el principal oficial ejecutivo de BDO está acusado por corrupción. Los congresistas Velázquez, Grijalva, etcétera, reclamaron que se investigara esa situación porque podía afectar la confiabilidad de los estados financieros. La Junta emitió una comunicación a los representantes Grijalva y Velázquez, etcétera, diciendo que habían investigado, habían nombrado a una firma para que hiciera la investigación y que no lograron hallazgos que fuera meritorio resaltar, es decir, que no hay problema con el asunto de la auditoría y el hecho de que esta persona haya sido acusada por crímenes, ¿verdad?, de corrupción. Pero, como quiera, salvado ese obstáculo, pues el atraso es monumental. Van a tener que interrogar a Párez, ¿verdad?, al secretario de Hacienda, para que le explique cuál es el plan, porque supuestamente la situación es que en esta reunión que van a hacer mañana, la Junta va a examinar el plan que tiene el gobierno de Puerto Rico para tratar de poner al día la situación. Me pregunto yo, ¿poner al día para cuándo es la situación, verdad? Porque el estado financiero de este año 2020 están hablando de que podría estar disponible para el 2022. Y cuidado, porque los atrasos han sido monumentales, así que no anticipan ellos que se pueda poner al día la situación de los estados financieros en un tiempo razonable y seguiremos arrastrando ese atraso, lo cual va a perjudicar sin duda, José Elías, los procesos del plan de ajuste de deuda, porque tú puedes tener un economista que no es de Puerto Rico, no conoce las circunstancias particulares de la economía de Puerto Rico, no ha estudiado en Puerto Rico, no conoce a los economistas principales de Puerto Rico, haciendo proyecciones de cuál es la situación económica de Puerto Rico, pero proyecciones en el vacío, porque no sabe qué es el gobierno, qué activos tiene el gobierno, cuáles son los pasivos, cuáles son los retos, los problemas que hay para el cumplimiento de las metas económicas. Y dentro de ese contexto, esas proyecciones de los planes fiscales y las que se estén haciendo en los planes de ajuste de deuda, pues realmente no tienen la confiabilidad necesaria. Y puede ser que haya entonces una gran batalla. Si la Junta pretende adelantar el plan de ajuste de deuda del gobierno de Puerto Rico el año que viene, igual el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, podría haber una gran batalla por la ausencia de esos documentos que son esenciales para que las personas razonables puedan tomar decisiones sobre la condición financiera de Puerto Rico y la expectativa que hay de que esos bonos que se emitan nuevamente se puedan pagar. Bueno, el reto es muy grande. Vamos a ver qué va a salir de esta reunión mañana. Decisiones, se espera que haya decisiones que se tomen mañana en ello, licenciado, o meramente es una reunión informativa.
Bueno, ellos van a presentar el informe que se hizo sobre BDO. De seguro ellos van a permitir que BDO siga prestando los servicios. Están hablando de presentar unas propuestas para cambios en los trámites de la auditoría para tratar de agilizarlas. Y están entonces estarán en el proceso de aprobar un plan específicamente para tratar de resolver el asunto de los estados financieros. Yo no anticipo grandes decisiones, son cuestiones de trámite, pero la gran pregunta es qué impide que las agencias del gobierno puedan cumplir con sus procesos internos de auditoría para que esto pueda tenerse entonces en una auditoría del Estado Libre Asociado completa, ¿verdad? Del gobierno de Puerto Rico completa. Es que el desbarajuste en términos de contabilidad básica es tan grande que no hay manera de hacer que los números cuadren. Es que los funcionarios no están cooperando porque hay problemas de corrupción gravísimos que si se hace la auditoría van a salir al descubierto. No hay una manera más eficaz de descubrir la corrupción que las auditorías, José. Por eso es que la oficina de la Contralora lo que hace son auditorías, porque ahí corrobora la confiabilidad de las transacciones de las agencias. Si esto tiene un atraso tan grande y un atraso que parece ser sistémico, podría ser que los procesos internos de contabilidad son un desastre, o podría ser que la corrupción es tan grande que todo el mundo está arrastrando los pies para que esto no salga a la luz pública, y eso es bien preocupante, José Elías, porque todavía nadie ha explicado por qué estos estados financieros no han salido. Todo el mundo habla de generalidades, no, que los procesos no son eficientes, que la información está en diferentes sistemas, que es difícil integrarlos, pero específicamente no se ha dicho realmente qué es lo que está pasando con estos atrasos, y esto podría dar base, una vez se terminen esos estados financieros, probablemente a la identificación de actuaciones corruptas de mayor envergadura que podrían ser objeto entonces de procesos civiles y penales posteriormente. Bueno, por otro lado, y hablando de determinaciones recientes de la Junta, el pasado viernes de la noche trascendió por parte de la Junta que hay el ánimo a todas luces, junto con el gobierno de Puerto Rico, en reexaminar el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, vamos a ir sobre esto porque parece que están poniendo un detente de cual hace mucho tiempo usted nos viene hablando, de que las circunstancias no permitían que se pudiera tener un acuerdo como el que se estaba impulsando desde el año pasado. Bueno, háblenos de la relevancia que tiene este anuncio que trascendió y que ha tenido muy poca relevancia. Digo, los hechos durante el fin de semana fueron bastante fuertes y esto no lo han dado atención, pero me parece que es relevante que nos explique las implicaciones de esta decisión. Sí, bueno, la noticia no ha tenido la relevancia que se merece porque la moción la radicaron el viernes por la noche. Y ya tú sabes, esas mociones, esas cosas que se hacen los viernes por la noche es difícil. Es para que no se sepa. Exactamente. Pues mira, antes, y lo hemos venido diciendo aquí todo el tiempo, antes de los terremotos y de la pandemia, ese acuerdo con los bonistas, el llamado RSA, no es viable porque primero no recorta un % suficiente y significativo de la deuda de Puerto Rico. La Junta ha pasado de unos bonos chatarra que valen cero, según la propia Junta y sus alegaciones en el tribunal, a unos bonos que valen 70 centavos de dólar y que para colmo los vamos a asegurar con un aumento en la tarifa de 4.6 centavos por kilovatio hora que vamos a tener que pagar todos y todas los que consumimos energía en Puerto Rico, y que va a tener un impacto económico gravísimo en la economía, un impacto que ha sido evaluado por José Israel Alameda, por Tom Sancilo, por Ramón Cao, por Héctor Cordero Guzmán, que evaluó particularmente el impacto que va a tener eso en las familias pobres. Y aun si los terremotos y la pandemia, pues era evidente que ese pacto era muy malo para la autoridad y iba a ocasionar, según Cao, la pérdida hasta 170,000 empleos por los aumentos de la energía eléctrica. Y luego vienen entonces los terremotos que afectan Costa Sur, que afectan la demanda de todos esos municipios de la zona suroeste
y luego viene la pandemia que afecta dramáticamente la situación económica de todo el planeta. Dentro de ese contexto, José Elías, es evidente que lo que se prometió de 70% a esos bonistas mediante un aumento en la tarifa no es viable. Y para colmo hay que sumarle a Luma, que Luma también quiere aumento. Y en el contrato con Luma quieren hacerlo en diciembre. Por tanto, tendríamos el aumento de Luma en diciembre, el aumento del RSA, el de Luma podría ser de 1 centavo por kilovatio hora, y luego vendría las medidas que tome la Junta para tratar de solventar el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, y probablemente eso puede implicar, según el plan fiscal, otro aumento en la tarifa. Entonces la promesa que hace la Junta de que hay que bajar la energía eléctrica para poder tener crecimiento económico se hace sal y agua. Y dentro de ese contexto, pues la Junta había pedido parar todo el trámite de la aprobación del RSA, que sabes que en ese proceso hay oposición tenaz, particularmente de Lutier, del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y del Comité de Acreedores No Asegurados. Y en ese proceso había diferentes trámites, litigios, etcétera. La Junta pide paralizar todo esto porque dice que las condiciones económicas han cambiado dramáticamente y ha pedido varias prórrogas. La última prórroga de esto la pidió este viernes, en donde está diciendo que va a informar en septiembre, la ómnibus de septiembre, el 16 de septiembre, cuál es el plan que tienen con el RSA. Y intiman, ¿verdad?, que podrían estar decidiendo renegociar el acuerdo con los acreedores. A mí me parece que es una gran oportunidad de la Junta de reivindicarse y de lograr recortes dramáticos que permitan que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda recuperarse. Mira, la deuda real de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando tú sumas acreedores de bonos y los otros acreedores, está en el orden de los 17 mil millones de dólares. Aquí se habla de 9 mil millones, pero esos son los de bonos. Hay otras deudas, hay otros acreedores. Y los cálculos que se han hecho, particularmente Ramón Cao, dicen que el nivel de sustentabilidad de la deuda de la autoridad debe estar en los 5 mil millones de dólares. Así que habría que bajarle de 17 a 5 mil para que la deuda sea viable. Y cuando hablamos de deuda viable es para que no volvamos a caer en otra quiebra. Fíjate que con Luma cambia todo el escenario de cómo se va a prestar la energía eléctrica en Puerto Rico. Va a haber una compañía de generación, va a haber una compañía que va a administrar todos los asuntos, que esa es Luma, ¿verdad?, no relacionados a generación. Va a haber una compañía que va a tener la titularidad del sistema de transmisión y generación, y va a haber otra entidad que va a ser la que va a administrar la deuda y supuestamente los pagos al sistema de retiro. Así que van a fragmentar totalmente a la Autoridad de Energía Eléctrica con una supuesta telaraña que las vincule, que esa va a ser Luma, ¿verdad? Porque ellos están previendo que Luma se enriquezca por todos lados, le preste servicios a la compañía de generación, le preste servicios a la compañía de transmisión y distribución, etcétera. Y en ese esquema, José Elías, el que la deuda sea sustentable con un organigrama tan complicado es vital para que la autoridad pueda sacar los pies del plato, ¿verdad? La cabeza sobre el nivel del agua. Y esto es lo que está en una total incertidumbre, y que a mi juicio, si no hay un recorte dramático en el orden del 80%, 85% de los bonos de la autoridad, no va a funcionar. Toma nota de que la Junta, ya lo he dicho muchas veces, la Junta alega que los bonos de la autoridad son chatarra, que el acuerdo de fideicomiso, que es el documento que hace que se emitan los bonos, establece que primero hay que pagar a los demás acreedores, luego a los bonistas, y por tanto los bonistas no tienen nada porque no hay dinero para pagarles. Y para colmo, el contrato de Luma pues pone a la autoridad en un déficit de 125 millones de dólares. Así que todos los elementos, una persona racional, ¿verdad?, un economista racional, un financiero con dos dedos de frente, tiene que decir que no se puede cumplir con esto. Ellos están estirando el chicle, ¿verdad?, no anticipando conclusiones, pero en mi juicio, ¿verdad?, me parece que ellos tienen que saber la respuesta. El problema es cómo enfrentar esa negociación, ya sea o esa reducción, ya sea negociando o ya sea continuando con los pleitos. Yo creo que se debe continuar con los pleitos
que la Junta debe ir hasta el final en el asunto de que esos bonos no son asegurados y que por ende se les puede dar un recorte de 100%. Cuando tú tienes un acreedor no asegurado y pagarle a ese acreedor no asegurado implica que la compañía o el deudor que tú estás representando no puede pagar o no puede sobrevivir, reorganizarse sin darle cero a esos acreedores, tú le das cero. Porque ese es el fin de la ley de quiebra, ese es el fin de la ley promesa. Que los deudores puedan emerger del título 3 en una condición financiera viable. Y si esa condición financiera viable para que se sostenga requiere que tú le des cero a esos acreedores de bono, ese es el deber que tiene la Junta y el deber que tiene la autoridad en términos del proceso de quiebra. Y no es nada extraordinario, no es algo ilegal, es algo que está contemplado particularmente por la ley promesa. Por eso mi llamado es... Sí. ¿Y qué pasó con una petición que habían hecho los bonistas hace ya más de un año de ponerle un síndico a la autoridad? Sí, eso está pendiente, eso se había dejado a un lado a la luz del acuerdo. La situación de que se caiga el acuerdo obviamente va a dar paso a la moción en términos de que ellos van a revivir la moción. Pero para eso es la ley promesa, para eso es el stay, para impedir que los acreedores se queden con los activos de los deudores. O sea que ya la jueza había rechazado esa moción para que se nombrara un síndico anteriormente, poco después del huracán. Y yo entiendo que la va a rechazar otra vez porque el stay de promesa es el mecanismo indicado para evitar que los acreedores puedan atacar a la autoridad. Así que tampoco podrían nombrarle un síndico. Y lo que procedería es que se pase a un plan de ajuste de deuda en el cual se hagan estos recortes dramáticos para que la autoridad pueda emerger victoriosa del proceso de ajuste de las deudas. Bueno, y entonces el otro punto tiene que ver con el hecho de que en lo que queda de año no es viable que la Asamblea Legislativa procese, discuta o apruebe un acuerdo de ajuste de deuda de la autoridad, licenciado. No es viable y la Junta lo reconoce en la moción que radicaron este viernes. Y tampoco es probable que sea viable en enero porque es probable que haya una legislatura con una composición diferente o mixta que podría dar base a unos debates que no van a permitir que se pague a los bonistas, unos bonistas chatarra con un aumento en la energía eléctrica tan dramático, ¿verdad? Así que los números y las condiciones políticas de Puerto Rico están en contra de que esto se pueda llevar a cabo como la Junta está pidiendo. Y licenciado, y sigue pasando el tiempo. Vamos a suponer que pues, esto nos tome un año más en esto. Eventualmente, ¿qué podría ocurrir al continuar pasando el tiempo y no llegar a un acuerdo? Bueno, el tiempo... ¿Quién beneficia, en otras palabras, quién beneficia el hecho de que siga pasando el tiempo y no se tenga ningún acuerdo por política? Bueno, beneficia a la Autoridad de Energía Eléctrica, beneficia al pueblo de Puerto Rico en el interín y le pone la presión a los acreedores porque no están cobrando. Los acreedores podrían aguantar porque son ya a estas alturas son generalmente firmas buitres, pero el atraso a quien beneficia es a la autoridad porque no está pagando la deuda. Pero va a llegar un momento en que se va a tener que someter el plan de ajuste de deudas, José, con acuerdo o sin acuerdo, porque la ley promesa incorpora disposiciones de la ley de quiebra que permite la desestimación del caso de quiebra si no avanza el proceso del plan de divulgación, del escrito de divulgación y del plan de ajuste de deuda. Si la Junta se cruza de brazos por un tiempo irrazonable, pues tendríamos la situación de que los acreedores podrían pedir la desestimación, for lack of prosecution, que es el término en inglés, por no procesar el caso. Y por eso esto podría cuajar para el año que viene, según las circunstancias, una nueva legislatura, un nuevo gobierno, una nueva posición sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dentro de ese escenario la Junta tendría que actuar. Una nueva Junta probablemente, José Elías, porque van a haber por lo menos 3 renuncias a la Junta y podría haber una sustitución completa de la Junta conforme al panorama político de Estados Unidos, según cambie en noviembre. Así que todo esto está bien fluido. Lo cierto es que no puede esperarse indefinidamente porque se sometan los planes y cada vez que pasa más tiempo con esta incertidumbre económica, pues más incertidumbre se crea sobre la viabilidad de cualquier plan de ajuste de deuda. Bueno, interesante. Antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, quiero preguntar un momento sobre qué le pareció a usted
hasta donde llegó José Ortiz la semana pasada al hablar de terrorismo cuando hubo el apagón del pasado miércoles. Al paso de los días, ¿qué cree usted está pasando por la mente de este funcionario que a todas luces parece que como parte de las decisiones políticas pudiera estar siendo removido de ese puesto? Bueno, José Elías, esa situación de acusar de terrorismo, ¿verdad? Parece que a unas personas que él no identifica tampoco, ¿verdad? Pero la idea es crear la inferencia de que es Lautier la que incurrió en un acto de terrorismo y nada más lejos de la verdad. 5 minutos después que él dice que él está pensando que hay un acto de terrorismo, el director de transmisión y distribución de la propia Autoridad de Energía Eléctrica lo desmintió. Dijo que no había información, que no se había investigado, que no se podía decir que eso había sido un acto de terrorismo. A mí me parece que fueron unas expresiones desafortunadas, unas expresiones para salir del paso, para tratar de presentar una excusa de la verdadera realidad, y es que las medidas de austeridad de la Autoridad de Energía Eléctrica han sido tan dramáticas e irrazonables que han reducido la plantilla laboral de la gente que se supone que está haciendo las labores de mantenimiento y de desganche, que particularmente es tan importante durante la época de los huracanes, y que de 600 personas que hacen ese trabajo solamente quedan 200, y por eso no dan abasto, José Elías. Y él ante esa situación tan evidente de incompetencia, pues se fue por esa tangente y esa excusa que quedó desmentida inmediatamente. Bueno, tenemos que estar ocurriendo en el transcurso de estos próximos días. Licenciado, quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brinda conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Como nos José Elías, estamos a la orden y que pase buen día. Igual.